Muy bien, hermanos, puestos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias para recitar nuestro credo dominical, como lo hacemos cada domingo, para prepararnos a escuchar la santa, la reverente, la pura, la perfecta, la única, la infalible. Tantos atributos que le podemos dar a la palabra de Dios, hermanos, tantos atributos. Es un sinfín de atributos, y eso es porque es la palabra de Dios. Si fuera la palabra de hombre, no podríamos asignarle ni siquiera ningún atributo, pero es la palabra de Dios. ¿Está listo? Le decimos al Señor entonces: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, hermanos, al Evangelio según San Mateo. En Mateo capítulo 21, como dice ahí en sus bosquejos. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y más que nada en esta tarde quisiera que meditáramos, mañana tarde ya, que meditáramos un poquito en cuanto a este evento que se celebra hoy en día en muchos de los países que se consideran cristianos o que han adoptado por lo menos a lo que se conoce como la fe cristiana. Un domingo significativo, como lo fue el siguiente domingo también, que son los dos pilares pues, posiblemente que sostienen la doctrina cristiana, la vida cristiana. El Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 21, vamos a leer los primeros 11 versículos, como dije. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba atrás clamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir al Señor su bendición en esta mañana. Pues nuestro Dios, no hay manera, Señor, que podamos expresar en toda su plenitud lo que tú has hecho por nosotros, Señor. El sacrificio, Señor, que Jesús hizo por nosotros, Señor, es incomparable. Como decía el canto, Señor, es un amor asombroso, indescriptible. Y Padre, nosotros que hemos sido beneficiados, Señor, con ese sacrificio, estamos agradecidos, profundamente agradecidos, Señor, que por tu gracia y por tu amor, Señor, hayas hecho este sacrificio en favor de nosotros. Ayúdanos, Padre, a recordar constantemente el precio que tú tuviste que pagar, no solamente físico, durante esas 6 horas que tú fuiste colgado en ese madero, sino, Padre, el despojarte de toda tu gloria, de toda tu majestad, de toda, Señor, mi Dios, la perfección y la grandeza, Señor, que tú tenías cuando habitabas en el reino celestial. Gracias, Señor Jesús, porque pasaste por la vergüenza, Señor, porque pasaste por la humillación, porque te subajaste, Señor, más que el peor de los siervos, para hacerte hombre y así pagar el precio
de nuestros pecados. Permítenos, Señor, recordar aquel momento memorable que seguramente también lo fue para ti, Señor, al ver, Señor, tanta gente clamándote, pero después con mucha tristeza también ver esa misma multitud posiblemente pidiendo, Señor, tu muerte, pidiendo tu cruento sacrificio. Señor, han pasado 2021 años, Señor Padre, y te damos gracias porque nosotros ahora podemos recordar ese sacrificio, tal vez sí con dolor, con tristeza, Señor, pero también con alegría. También, Señor, con un sentimiento de triunfo y de victoria. Así que bendice el mensaje de esta tarde, Señor, que haga bien a nuestros corazones, que nos refresque, Señor, el corazón y la mente de ver cómo, Señor, muchos de esos hombres y mujeres que te siguieron acertaron, Señor, cuando dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. A ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Tomen asiento. La celebración, hermanos, de el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas o de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como otros eventos, hermanos, que conmemoran algunos de los aspectos de la vida cristiana o del movimiento cristiano, se han distorsionado terriblemente, tanto a través de la religión como a través del mundo secular. Han tratado de destruir el significado realmente de lo que fue este evento cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén para hacer una entrada triunfal, dicho sea de paso, ya profetizada, por lo cual se tenía que cumplir. Pero el catolicismo especialmente ha sido el que más ha afectado la manera en cómo las personas deberían de ver este evento. Los papas que promulgaron este día como una celebración del Domingo de Palmas o Domingo de Ramos se equivocaron en grandes formas en la que quisieron presentar lo que realmente significó que el Señor Jesucristo llegara a Jerusalén precisamente en ese día y en ese momento. El profeta Daniel, varios siglos atrás, había dicho que el Mesías iba a ser cortado de la tierra, o en otras palabras, sacrificado, en un tiempo específico, en un momento clave de la historia de la humanidad. El profeta Zacarías había profetizado siglos atrás que el rey de Israel llegaría exactamente como lo está describiendo el evangelista Mateo, porque tenía un propósito, porque había un significado especial en la manera que Jesús llegó a Jerusalén y en el animal de carga que él llegó montado. O sea, son detalles, hermanos, que nos hablan más que de una simple celebración religiosa o memorial religioso. Nos hablan, hermanos, de características, atributos que Jesús tuvo que tener para poder hacer esa entrada triunfal. Pero el significado es lo que tenemos que recobrar, hermanos. El significado de esa llegada de Jesús a Jerusalén. Eso es lo que se debe recobrar. Eso es lo que la cristiandad debe de mantener en mente. Hermanos, es un evento que podríamos sin duda simplemente describir como el camino hacia la cruz. El camino hacia la cruz. El Señor Jesucristo, tal como lo describe el apóstol Pablo de una manera majestuosa, brillante, teológica, en Filipenses capítulo 2, dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino se despojó
y tomando forma de hombre, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte de cruz. Lo significativo de esta llegada, hermanos, a Jerusalén era porque Jesús se dirigía a un punto final. Ese punto final no era la ciudad de Jerusalén en sí, no era el templo, que como vemos Mateo describe que inmediatamente de haber sido recibido por esa multitud, entró al templo y echó a toda la gente de fuera del templo, enojado, disgustado, airado, porque obviamente las cosas de Dios se estaban distorsionando, tal como se está distorsionando hoy. Pero su punto final en su llegada a Jerusalén no era, hermanos, Jerusalén, no era el templo, no eran las plazas donde él por una semana iba a enseñar grandes doctrinas. La última semana del Señor Jesucristo, estamos hablando de domingo al viernes que murió, fue plagada de grandes enseñanzas, hermanos, que encontramos en los evangelios. Las enseñanzas más importantes del cristianismo se describen en la última semana que Jesús fue hacia la cruz. Este es el camino hacia la cruz, hermano. Pero contrario a la tradición, especialmente religiosa, que celebra este evento, no sé si sabe, pero en Jerusalén, he estado yo allí, entonces hay 12 estaciones donde supuestamente Jesús de alguna manera paró a hacer algo y se le llama la Vía Dolorosa. ¿Ha escuchado? Incluso hay un canto sobre eso, de 12 estaciones donde el Señor Jesucristo paró en su recorrido hacia la cruz. Y se ha hecho una gran cantidad de ritos, y se hace un ritual completo en cada estación representando la Vía Crucis de Jesús hacia el Calvario. Pero se ha olvidado realmente qué es lo que significó. Y Mateo nos da a nosotros una información bastante concisa, hermanos, de lo que significó el camino de Jesús hacia la cruz. ¿Y qué es lo que significó realmente ese camino hacia la cruz? Lo que significó, hermanos, es que demostró algunos atributos, algunos aspectos de la vida de Jesús. Aspectos que, por supuesto, para la mayoría de la gente religiosa eran desconocidos, eran ignorados o eran repudiados. Porque no había tal caso de aceptar a un charlatán que se decía Dios, que se decía Mesías y que se decía Rey. Nada de lo que la gente esperaba que fuera el Mesías, que fuera el Rey, que fuera Dios, estaba representado en la persona de Jesús para ellos. Por lo tanto, este hombre que era llevado junto con otros 2 hombres cargando su cruz hacia el Gólgota, no era quien ellos esperaban. Y para mucha gente tampoco lo es hoy en día. Así que perdieron, hermanos, acerca de los aspectos de la persona de Jesús que le dan significado a esta Vía Crucis, a este camino hacia la cruz. Ahora, cientos de años atrás y después de eso, y después de Jesús, miles de personas caminaron hacia ese mismo camino a ser crucificados. Los romanos, en la revuelta de los macabeos, que se conoce en la historia, por ahí del año 60 después de Cristo, mataron más de 3,000 judíos, fueron crucificados en casi un solo tiempo. 3,000 judíos crucificados, hermanos. No era el primer hombre que iba hacia la cruz, no era el primer hombre que pasaba por este camino, por esta Vía Crucis, no era el primer hombre, ni iba a ser el último, de acuerdo a la historia. Pero lo que significó ese camino a la cruz es lo que lo hace diferente a Jesús de todos los demás que hayan caminado por ese camino. Y entonces vale la pena
preguntarse, ¿qué aspectos, hermano? ¿Qué aspectos de la vida de Jesús quedaron demostradas en su camino a la cruz? ¿Qué aspectos? Porque eso es lo significativo. No estamos adorando a un simple mártir, como muchos otros, como hace muchas religiones, ¿verdad? No estamos celebrando a un simple mártir, hermano, a un simple hombre que murió de una manera cruenta. Estamos hablando de una persona especial, de una persona única, de una persona singular, como no ha habido ninguna otra en la historia de la humanidad. Y esos aspectos de su vida es lo que resaltan lo que él hizo y lo que le dan significado a este camino hacia la cruz. Ahora, antes de ver esos aspectos, quiero que tengamos un contexto de por qué es importante estos aspectos. Y el contexto es que, acuérdese, Jesús, hermanos, se encaminaba hacia la cruz y se lo había dicho a sus discípulos días antes en varias ocasiones. En varias ocasiones. En Mateo 20:17, para ser más exactos, note lo que dice el Señor allí en Mateo 20:17. Mateo capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En otra ocasión, pero ahora narrada por Marcos, en Marcos capítulo 10, versículo 32, Marcos 10, 32, el mismo Señor Jesucristo nuevamente predice este momento de su camino hacia la cruz. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer y dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En Lucas capítulo 18, en el versículo 31 específicamente, el Señor vuelve a mencionar esto. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero a ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Salió, hermanos, con ese propósito para Jerusalén, con ese propósito de ir a la cruz. Y ese aspecto de su vida es sumamente importante ahora que lo veamos. Quiero que vuelva allí a Mateo, pero en el versículo 19, en el capítulo 19, perdón, en el versículo 1. Porque aquí ya específicamente el Señor le dice: estamos entrando a Jerusalén y esto es lo que va a suceder. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Este es el momento, hermanos, en que el Señor comienza su viaje, su camino hacia la cruz. Ha dejado ya su ministerio en Galilea, que fue el ministerio más grande que Jesús posiblemente hizo en las regiones de Galilea, más que Judea y más que Samaria. Y ahora dice que le siguieron grandes multitudes. Esas multitudes estaban a punto de presenciar un evento sin igual, donde miles y miles de personas se iban a unir a estas multitudes y iban a clamar ciertos aspectos de la vida de Jesús que ellos tal vez ni siquiera comprendían, pero llevados por la multitud, obviamente, empezaron a gritar también. Entonces,
Jesús, hermanos, está anticipando su camino hacia la cruz. Él quería que sus apóstoles estuvieran listos. Y aunque los preparó, de todas maneras, no pudieron resistir la presión, ¿verdad?, que ese evento ejerció, porque todos lo abandonaron y todos salieron huyendo. El tiempo de ir a morir estaba próximo, hermanos, y Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén por última vez. Acuérdese, Jesús durante su niñez posiblemente viajó cada año a Jerusalén. Al menos eso es lo que dice Lucas en el capítulo 1, que cuando él tenía 12 años, dice, como acostumbraban ir sus padres a Jerusalén. Pero durante su ministerio terrenal solamente Jesús fue en 3 ocasiones a Jerusalén. Todas ellas narradas en el Evangelio de Juan. Juan nos dice exactamente cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo. Por lo menos 3 años, porque narra 3 viajes a Jerusalén. Uno en el capítulo 2, uno en el capítulo 6 y otro en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Entonces, llegó a Jerusalén una semana antes, el sábado. O sea, el día de ayer podría ser. Él llegó a Jerusalén. El domingo entró en este evento que estamos leyendo en Mateo. En Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo, el evangelista Juan, nos dice que fue así. 6 días antes de la Pascua, dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien le había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. O sea, el día sábado. El Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, fue su último viaje, y Él estaba a punto, hermanos, de ir camino hacia la cruz. Y simbólicamente, si seguimos leyendo Juan, se da cuenta que esta mujer, María, vierte un vaso de alabastro en la cabeza de Jesús, lo prepara para su tumba, y eso es lo que le dice el Señor. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, con este contexto es de que Jesús estaba preparando a sus discípulos para que ellos pudieran entender la magnitud del evento, los aspectos importantes de su vida que Mateo va a describir en ese capítulo que acabamos de leer. Por lo tanto, su entrada triunfal es uno de los únicos 2 relatos que encontramos en los evangelios. Y este relato, hermanos, es un relato muy importante porque describe ciertos aspectos de la vida de Jesús. 4 en sí. ¿Cuáles son? Número 1. El primer aspecto, hermanos, que encontramos de Jesús camino hacia la cruz, hermanos, es que Jesús demostró su omnisciencia en el camino hacia la cruz. Su omnisciencia. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa, hermanos? Que Jesús es omnisciente. Si lo sabe todo y lo ve todo, ¿qué significa eso? Que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Solo Dios es omnisciente, solo Dios lo sabe todo, solo Dios lo ve todo. Jesús demostró una omnisciencia, hermanos, cuando fue camino hacia la cruz. En el versículo 1 al 3, de allí de Mateo 21, note lo que dice. Pareciera una narración fuera de lo común, hermanos, o muy común, pero vemos aquí, hermanos, la omnisciencia de Jesús, con detalles, hermanos, que solamente alguien que sabe todo y lo ve todo puede describir. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús sabía, hermanos, exactamente dónde estaba esta asna, en qué lugar se encontraba, que tenía un animalito de carga ya, esta asna. O sea, encontramos detalles, hermanos, que demuestran la omnisciencia de Jesús en su camino hacia la cruz. Él sabía todo. En Marcos capítulo 11, versículo 1 al 6, también encontramos parte de esa omnisciencia. Marcos 11, capítulo 1,
versículo 1 al 6. Describe exactamente la misma narración y agrega algo más, Marcos. Y les dijo, especialmente en el versículo 2, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego entraréis en ella, hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Jesús sabía eso. Nadie había montado ese pollino. Nadie había montado esa asna. No solamente sabía dónde estaba, no solamente sabía que nadie había montado en ella, sino también sabía la reacción de las personas que iban a ver a los discípulos desatar ese animal. Versículo 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Son detalles, hermanos, que hablan de la omnisciencia de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 28, dice esto. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Pero el versículo 32 es interesantísimo, hermano, porque mire lo que dice. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, exactamente como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Sí, él sabía exactamente lo que los discípulos iban a hacer. Sabía exactamente dónde se encontraba el pollino, sabía exactamente que nadie lo había montado, sabía exactamente la reacción que iban a tener. Hermanos, eso no es poca cosa, no es algo que podemos ignorar simplemente como una narrativa de Mateo. Jesús estaba demostrando su omnisciencia. Y esto, por supuesto, demuestra 2 cosas. Demuestra que Jesús tenía el control absoluto sobre los acontecimientos que venían para él. Él sabía lo que le iba a pasar, hermano. Él sabía cómo iba a reaccionar la multitud. Él sabía todo, tal como dice Juan capítulo 10, versículos 17 a 18. Jesús sabía exactamente lo que sucedería, hermanos, con él en su camino hacia la cruz, como lo vemos allí en en Lucas 18, 31 al 34. Eso nos habla de la omnisciencia de Jesús, hermano. Eso comprueba su divinidad, que es algo que los judíos no aceptaron nunca, que él fuera Dios. Jesús demostró su omnisciencia, hermano. No es poca cosa. Saberlo todo y verlo todo no es poca cosa. Él sabe todo, hermanos. Él sabe todo de nosotros. Como una aplicación práctica, hermanos, Él sabe todo de nosotros y lo ve todo de nosotros. Al menos ese es el testimonio que nos da el apóstol Juan. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Perdón, es el capítulo 2. Capítulo 2. En el versículo 25. Leamos desde el 23, porque eso nos habla de la omnisciencia de Jesús. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿se acuerda que le dije? Juan narra tres viajes de Jesús a Jerusalén. Uno se encuentra en el capítulo 2, y este es parte de lo que ocurrió en ese viaje primero que Jesús hizo a Jerusalén. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él lo ve todo, él lo sabe todo. Quien iba camino a la cruz, hermanos, era el mismo Dios encarnado, el mismo Dios omnisciente que ha hecho todas las cosas, que sabe y ve todo en nosotros. Eso es significativo de este hombre que iba a la cruz. Lo sabe todo, lo ve todo. Un segundo aspecto que vemos, hermanos, en el versículo 4 al 6, de ahí de Mateo 21,
Si vuelve ahí conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 4 al 6, es este. No solamente que Jesús demostró su omnisciencia en el camino hacia la cruz, sino también Jesús cumplió la profecía en el camino hacia la cruz. Capítulo 4, versículo 4 al 6. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, animal de carga. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, el profeta Zacarías dijo exactamente cómo iba a llegar ese rey, cómo iba a llegar ese Mesías a Jerusalén específicamente, y la forma en que él iba a entrar. Alégrate mucho, hija de Sión, dijo el profeta Zacarías, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. No es poca cosa tampoco, hermano. Jesús cumplió exactamente la profecía tal como había dicho Zacarías. En el día exacto, en el momento exacto, en el lugar exacto. Eso no es poca cosa tampoco. Es un aspecto asombroso de Jesús, hermanos, que él sabía exactamente cuándo encaminarse a Jerusalén, cuándo llegar a Jerusalén. 6 días exactamente antes de la Pascua, porque tenía que llegar antes de la Pascua, porque él iba a ser el cordero sacrificado. Él iba a ser el cordero. Dicho sea de paso, la mayoría de los teólogos están de acuerdo que Jesús cumplió al menos más de 336 profecías del Antiguo Testamento exactamente como están profetizadas. 336 profecías, hermano. Y posiblemente hay más. 336 profecías, hermano. Es significativo, hermano. Este hombre que iba camino hacia la cruz no era cualquier hombre. No era, ni se parecía en nada a los miles de otros hombres que habían ido por esa vía crucis, camino hacia la cruz. Jesús cumplió la profecía en el camino hacia la cruz. Y tenía que ser, hermano, porque de nada serviría que él hubiera ido a morir si no hubiera entrado montado sobre ese pollino. Si no hubiera sabido todas las cosas, tal como Mateo las menciona. En su camino hacia la cruz, hermanos, Jesús cumplió las profecías que se habían escrito de él, tal y como se había dicho. Y como dije, cientos de profecías fueron cumplidas en él. Los evangelios están repletas de profecías cumplidas en él. Solamente como un otro ejemplo, que hay 333 que le puedo citar ahorita, pero obviamente no se los puedo citar. Pero mire lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por qué? Por el profeta. ¿Quién profeta? Zacarías. No, ese fue el que profetizó el que iba a venir sentado sobre un pollino. Pero aquí, ¿quién era el profeta? ¿Se acuerda? Isaías. Dice: y tú, Belén, en la tierra de Judea, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dicho sea de paso, no era Isaías, es Miqueas. Miqueas 5:2. Hasta yo me equivoco. Pero sí, también los grandes nos equivocamos. No es cierto. Usted sabe que estoy bromeando porque ni soy grande y sí me equivoco. Jesús, hermanos, sabía exactamente cómo iba a suceder todo lo que se refiere a su crucifixión. Las profecías que Cristo cumplió en su camino a la cruz fueron llenadas de una manera exacta, hermanos, exacta. Tal como nos dice el versículo 5, por supuesto, ¿verdad? Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso
y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, tal como lo había predicho Zacarías. Esto es asombroso, hermanos. Esto es asombroso. No es un evento cualquiera. Ahora, acuérdense, la multitud posiblemente ni siquiera se daba cuenta de la magnitud del hombre que estaba entrando en Jerusalén. Solo sabían, hermanos, que estaba llegando alguien muy popular, alguien muy conocido, y la gente se abalanzó sobre toda la multitud, hermanos, y empezaron a gritar, empezaron a decir cosas, hermanos, que posiblemente no comprendían su magnitud. Pero nosotros que tenemos los evangelios ahora nos damos cuenta, hermanos, que este es un aspecto asombroso de la vida de Jesús, camino hacia la cruz. Cumplió todas las profecías. En su camino hacia la cruz llenó la profecía más importante que se había dado de él, de llegar a Jerusalén, hermanos, por medio del profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Y se han hecho los cálculos de los años, hermanos, desde que se pronunció esta profecía hasta el momento en que llegó a Jerusalén, como dice Lucas capítulo 19, que tenían que pasar 483 años. 483 años. Porque hay una semana simbólica que no se ha cumplido, que es la que se va a cumplir. Una semana simbólica de 7 años, que es la que va a ser ¿cuál? Los 7 años de tribulación, ¿verdad? Los 7 años de tribulación. Por eso, desde el año, desde abril 10, 400 años, 83 años atrás, cuando Antajerjes decidió que los judíos podían regresar a restaurar Jerusalén, dice Daniel que iban a pasar 70 semanas, ¿verdad? Si usted lee Daniel 9, 27, se va a dar cuenta de eso. 70 semanas. 70 semanas de cada una 7 años, ¿verdad? Que lo que dan son 490 años, pero hay una semana que todavía no se ha cumplido, que es la semana que vamos a ver en el libro de Tesalonicenses. Sin entrar en detalle, hermanos, lo que estamos diciendo, hermanos, es que Jesús cumplió las profecías en el camino hacia la cruz. Es un detalle muy importante. Tercero, versículos 7 al 9. De allí de Mateo. Mateo 7, versículo 9 al 7. 7 al 9, perdón. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba atrás, clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús, hermanos, en el camino hacia la cruz fue honrado como un rey. Jesús fue honrado como un rey en el camino hacia la cruz, que es algo otra vez que la mayoría de los líderes religiosos no aceptaron ni tampoco comprendieron. ¿Cómo es posible que un rey entre de esa manera a Jerusalén? ¿Cómo es posible que el Mesías que ellos estaban esperando entrara de esa manera, siendo aclamado por una multitud de gente que para ellos no eran importantes, que para ellos no eran insignificantes? Pero Jesús, hermanos, fue honrado como rey, aunque no en toda su plenitud, no por toda la gente, por supuesto. Pero desde ahí ya se veían las señales, hermanos, que Jesús era rey, fue rey y seguirá siendo rey. Pero mucha gente pudo, por discernimiento, comprobar, hermanos, el reinado de Jesucristo. En el Salmo capítulo 118, versículo 25, perdón, no es el Salmo, es, déjame decirle. Sí, es el Salmo 118, versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Que acuérdese, ese es el nombre de Jesús. Jehová salva, Yeshua. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas
prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová o del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta es una profecía clara, hermanos, de lo que esperaba el pueblo de Israel con la llegada del Mesías. Esperaba al rey, tal como lo leímos en el salmo que leímos al principio, ¿verdad? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios el que salva, Jesús el Mesías. Y la gente reconoció eso, hermanos. Jesús en su camino a la cruz, hermanos, fue tratado como un rey por toda la multitud. Tal como se decía que iba a ser tratado su antecesor, ¿verdad? El rey David. En Segunda de Reyes, capítulo 9, solamente quiero que vea un pasaje ahí, capítulo 9, versículo 13. Esto es algo simbólico, hermanos, porque eso es exactamente lo que hicieron con Jesús al tratarlo como un rey, porque así lo trataban a los reyes. Hablando del rey Jehú, usted sabe, dice en el versículo 3, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Era tradición, hermanos, que los reyes fueran honrados a través, hermanos, de la gente reconocer su reinado, de hacer un paseo por toda la ciudad y reconocer al rey que estaba tomando el trono. En el caso de Jesús, hermanos, no estaba tomando todavía el trono, pero sin duda alguna sabemos que Él ahora está en el trono. Él ahora está en el trono. Sabemos, hermanos, que la gente reconoció que Jesús era digno de un recibimiento de rey, como lo dice en el versículo 8 de allí de Mateo. Digno de un recibimiento de rey, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ese era un símbolo, hermanos, de un recibimiento majestuoso. Era como se le trataba a los reyes triunfantes que venían de ganar una guerra. Jesús estaba siendo tratado como lo que era, aunque no lo reconocieron en todo tiempo. Usted sabe que quizá la mayoría de esa misma multitud, hermanos, solamente días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. No entendieron en su magnitud, hermanos, lo que estaban haciendo. Estaban reconociendo a Jesús el rey. Pero cuando Pilato les dijo a ellos: "He aquí su rey", ¿qué dijeron? Nah, no. O como dijera Francisco: nah, ese no es nuestro rey. Ese no es nuestro rey. Y quizá una de las maneras más dolorosas en que Pilato se burló de los judíos, hermanos, especialmente aquellos que querían, porque acuérdense, Pilato no quería ejecutar a Jesús. En tres ocasiones entraron los judíos a acusar a Jesús, y Pilato dijo: no encuentro nada en él, no encuentro nada malo en él. Y la manera de vengarse de Pilato, porque le dijeron a Pilato, ¿verdad? Si tú no crucificas a ese hombre, te estás haciendo enemigo del César. En otras palabras, estás poniendo en riesgo tu reinado, tu posición, si no accedes a nuestra petición. Y Pilato, enojado, disgustado, porque lo estaban amenazando, lo estaban chantajeando, dice que mandó a poner sobre la cruz de Jesús una inscripción. Y para que quedara claro que Pilato quería una burla y un escarnio de los judíos, les puso: este es Jesús, el rey de los judíos. Y los judíos se disgustaron. Acuérdese, dice que fueron a Pilato y digan: no escribas que es el rey de los judíos, sino que dijo que era el rey de los judíos. Pilato dijo: lo que he escrito, escrito. Y ahora se aguantan. Y posiblemente la mayoría de la gente, quizá hasta extranjera, decía: ese es el rey de los judíos. Ese es el rey de los judíos. Qué pena, qué vergüenza. Y por supuesto los judíos estaban indignados. Pero al menos aquí en este momento, hermanos, la gente reconoció que Jesús, hermanos, era lo que era y que nunca dejó de ser.
Entonces Jesús, hermanos, fue tratado como rey. Pero quizá el aspecto más importante que vemos, hermanos, de este camino hacia a la cruz es que Jesús fue reconocido como Salvador en ese camino a la cruz. Versículo 9 al 11 para terminar. Y la gente que iba delante y que le iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Esa bendición, hermanos, que se estaba dando a Jesús era un reconocimiento de su descendencia con David, porque a David se le había prometido que de su descendencia iban a ser aquel que se iba a sentar sobre el trono, iban a ser aquel que iba a salvar a Israel, que iba a redimir a Israel. En su camino a la cruz, hermanos, Jesús fue reconocido como Salvador del pueblo. Tal como lo dice en Mateo capítulo 9, en la primera parte, la gente iba delante y que iba atrás clamaba diciendo: Hosana, o sea, sálvanos, sálvanos, Salvador, sálvanos, Salvador. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y era una bendición porque eso es lo que venía a traer Jesús. Tal como dice el mismo evangelista Mateo en Mateo 1:21, ¿verdad? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Tal como lo reconocieron los samaritanos, ahora reconocemos que tú eres el Salvador del mundo. Tal como lo reconocemos hoy en día, hermanos. Jesús es nuestro Salvador, es el Salvador, es el único Salvador, es el suficiente Salvador. No hay otro. No hay otro. Sabemos, hermanos, que Jesús fue reconocido como Salvador porque la multitud, eso es lo que estaba esperando. Y eso es lo que estamos esperando nosotros en su segunda venida. A que culmine la salvación comenzada 2000 años atrás. Hay un hermoso pasaje en Primera de Juan para terminar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, que debe de ser el anhelo de nosotros, hermanos. Primera de Juan 4, 14. Mire lo que dice. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado, ¿qué dice? Al Hijo, el Salvador del mundo. Ese era el que iba camino hacia la cruz, hermano. El Salvador del mundo. Y en ninguno hay otro. Y en ningún otro nombre, perdón, dice Pedro en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En su camino hacia la cruz, hermanos, Jesús cumplió con la esperanza que se tenía de Él desde su nacimiento, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, de acuerdo a Lucas capítulo 2. Él es el único que salva, de acuerdo a Hechos capítulo 5. Él es el único que vino a este mundo para traer salvación. Todos estos aspectos, hermanos, hablan de Jesús, hermanos, como único, como exclusivo. No hay otro igual. Y eso lo recordamos. Este domingo, hermanos, es para recordar estos aspectos tan importantes de la vida de Jesús. Recordarlo como el Salvador, recordarlo como el Rey, recordarlo como el que cumplió todas las profecías y que tenía todo el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas. Eso es lo que recordamos hoy. No palmas ni conejos, hermano. Ni huevos, ni nada por el estilo. Recordamos, hermanos, el momento glorioso en que nuestro Señor Jesucristo se manifestó por primera vez y cumplió las profecías y demostró, hermanos, que Él era el Rey. ¿Quién es el Rey que viene, hermanos? Jesús, el Rey de gloria. Vamos a pedirle su bendición al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificamos tu nombre, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Qué momento más memorable, Señor, el que nos ha descrito Mateo, Señor, al recordarnos, Señor, de esa entrada tan gloriosa, Señor, tan triunfal, tan majestuosa, Señor. Padre, que a través de los tiempos se ha distorsionado, pero que nosotros como creyentes, como lectores, Señor, de tu palabra, queremos siempre tener en mente, Señor, que tú llegaste a este mundo, Señor, para manifestar, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor y la salvación que este mundo necesita. Celebramos, Señor, este domingo, Padre, no por nada, sino porque tú, Señor, llegaste a Jerusalén y te manifestaste tal como lo había prometido tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y gracias, porque sabemos que tu llegada a Jerusalén simplemente era un paso más del camino hacia la cruz, donde tú, Señor, vertiste tu sangre, Señor, pagaste el precio de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a recordar siempre este momento tan memorable. Y que, Señor, nunca se pierda de nuestra vista que tú viniste, Señor, para traer la reconciliación que nosotros necesitábamos con Dios. Que a ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a tomar unos minutos de break, hermanos, y son exactamente a las 12:05, o vuelva aquí a las 12:25, hermanos, 12:30 lo más tarde, para tener nuestra escuela dominical, y a lo mejor terminamos exactamente al tiempo de que los hermanos comienzan su actividad, para no estar aquí interfiriendo con él. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.